Bueno, pues muy buenos días a todas y todos los que en este día nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante. Nos acompaña la doctora María José Bernal Ballesteros. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y bueno, el día de hoy la doctora María José nos va a impartir la conferencia titulada Derechos Humanos y su Justiciabilidad. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestra invitada, me gustaría leer un poco de su síntesis curricular para que los que nos siguen en las redes sociales y en la página de la Comisión de Derechos Humanos puedan conocer un poco más acerca de la trayectoria de la doctora María José. La doctora María José Bernal Ballesteros es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es maestra en Justicia Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como abogada postulante, como colaboradora en el Valedor du Pogo de la Comunidad Autónoma de Galicia, España, así como investigadora en el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Actualmente es la titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. Es autora y coordinadora de las obras Derechos Humanos, Ética Pública y el Combate a la Corrupción, también de fundamentos axiológicos de los derechos humanos, órganos constitucionales y supranacionales. También es autora del Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos, primera y segunda edición, entre otros. Ha publicado diversos artículos, entre los cuales destacan la seguridad alimentaria y derecho humano a la alimentación, desafíos para su garantía. Ha publicado en la revista Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela la protección de los derechos humanos desde una perspectiva internacional, publicado en la revista Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos del Círculo Académico de Estudios Jurídicos. También ha publicado El Derecho a la Paz desde la perspectiva de las Naciones Unidas, que es publicado en la revista Iurus Tantum de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. También tiene la publicación o el artículo Una proyección del derecho humano a la familia, publicado en la revista Dignitas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entre diversos artículos más. Pues doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta mañana o en esta tarde, y pues le cedo la palabra para poder escuchar la conferencia que nos viene a compartir. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por la invitación. Y nosotros, por parte de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, estamos muy contentos de esta invitación. Saludo también a quienes nos siguen a través de Facebook. Y pues bueno, el día de hoy yo voy a platicarles respecto de un tema muy interesante, que es la justiciabilidad de los derechos humanos. Es decir, qué mecanismos o qué vías yo tengo para defender mis derechos humanos. Y en este sentido voy a permitirme compartir una pequeña presentación para que vayamos dando seguimiento a estas ideas. Antes de entrar ya en materia con este tema, voy a hablar de algunos aspectos que considero básicos y muy importantes cuando hablamos de derechos humanos. Esto para tener como un marco, una base sólida para después entender ya lo que es la justiciabilidad de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, voy a intentar no ser tan jurista con términos muy jurídicos para que podamos tener todos bien esta información. El primer tema es entender por qué la importancia de los derechos humanos, por qué resulta que el sistema jurídico mexicano tiene tantos mecanismos para poder defender estos derechos humanos.
Como ustedes saben, hay distintos tipos de derechos, no todos son derechos humanos, tenemos diversos tipos de derechos, pero los derechos humanos concentran unas características que les distinguen del resto de los derechos. En este sentido, vamos a destacar dos funciones básicas o la razón de ser de estos derechos humanos, que son, por una parte, tutelar la dignidad y por otra parte, fomentar o garantizar el desarrollo pleno de las personas. Aparte, vemos que constituyen un límite a la actuación de las autoridades y algunas otras funciones que tienen, pero sobre todo son estas dos razones de ser de los derechos humanos, que tutelan la dignidad humana y garantizan el desarrollo o buscan garantizar el desarrollo pleno de las personas. Las personas, cuando hablamos de personas, sabemos que hay personas físicas y personas jurídico-colectivas. Y aquí la pregunta es, ¿a qué personas se refiere esta definición que todos conocemos de los derechos humanos, donde nos dicen que son prerrogativas inherentes a la persona, que tutelan su dignidad, fomentan su desarrollo pleno, que deben de estar garantizadas por el Estado? Pero la pregunta es, cuando hablamos de personas, ¿también incluyo a las personas jurídico-colectivas? Es decir, ¿las personas jurídico-colectivas tienen derechos humanos? La respuesta es sí los tienen. El artículo primero constitucional, que es la base, el marco normativo más importante de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, habla que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y entonces aquí no nos excluye a las personas jurídico-colectivas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo una persona jurídico-colectiva puede tener derechos humanos? Fíjense bien, es muy interesante. La Suprema Corte ha dicho que sí tienen derechos humanos en tanto son necesarios de acuerdo a su naturaleza y a su actividad. Pero también nos ha aclarado la Suprema Corte que las personas jurídico-colectivas no tienen dignidad. Entonces, sí tienen derechos humanos, pero no tienen dignidad. Y lo que aquí sucede es que estos derechos resultan indispensables para que la persona jurídico-colectiva subsista. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa que no se le garantice el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. En caso de un conflicto jurídico, pues dejaríamos en estado de indefensión a esta persona jurídico-colectiva si no puede acceder a un tribunal. Entonces, recapitulando, las personas jurídico-colectivas sí tienen derechos humanos. Entonces, todas las personas tienen derechos humanos. Esto es, personas físicas y personas jurídico-colectivas. Otra parte importante cuando hablamos de derechos humanos es que tengamos muy claro que no existe una jerarquía de derechos humanos. Es decir, actualmente hay muchos debates en temas muy álgidos que suponen un choque entre derechos humanos. El tema del aborto, del arraigo, de la legalización de la marihuana. Hay muchos temas en donde lo que nosotros vemos es que hay un choque de derechos. Por un lado está el derecho a la vida del no nacido y por el otro lado el derecho a esta libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una ponderación, muchas veces se cree que un derecho puede valer más que otro, es decir, por ser el derecho a la vida, tiene que valer más que cualquier otra libertad o derecho. Y esto es falso. No vamos a hablar ahora de las características porque este tema no es el que a mí me compete, pero debemos de entender que los derechos humanos deben de ser vistos y pensados y estudiados como una unidad. Todos son una sola unidad, por lo cual no se pueden dividir, no podemos darle un mayor valor a uno que a otro, porque todos presentan las mismas características y una vulneración a cualquier derecho, el que sea, tiene el mismo efecto, que es transgredir esta dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Entonces, la idea que quería dejar era que tengamos bien claro que no hay una jerarquía en materia de derechos humanos.
Y precisamente el que no hay una jerarquía, fíjense ustedes, este esquemita me permite, tiene que ver con cómo cambia el sistema jurídico mexicano antes de la reforma y después de la reforma. Aquí vemos del lado izquierdo cómo antes de la reforma del 10 de junio de 2011, seguíamos pensando en esta pirámide de Kelsen, ¿no? En donde había una supremacía constitucional muy clara y un orden jerárquico en cuanto al valor de estos ordenamientos. Pero, ¿qué pasa después de la reforma? Después de la reforma se fortalece esta idea que les comento, donde no hay una jerarquía, en donde ahora los vemos de manera lineal e incluso la Suprema Corte de Justicia habla de este bloque de constitucionalidad o parámetro de control de la constitucionalidad. Lo que quiere decir ese bloque, ese parámetro, es que ahí se encuentran, espero ser clara, imagínense ustedes que sacamos todas las normas de derechos humanos que contienen todas estas leyes, es decir, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, y cualquier otro ordenamiento, y entonces solo sacamos las normas de derechos humanos y las metemos todas a un costal. Y entonces ahí no hay una jerarquía. Ahí lo que vamos a utilizar es la norma de derechos humanos que mayor convenga, que tutele, que proteja mayormente a una persona, sin importar de dónde proviene esa norma. O sea, no tengo que preocuparme porque jerárquicamente la Constitución debe estar arriba que una ley general. No, si hay una norma de derechos humanos que sea de una ley general, que otorgue una mayor protección o una menor restricción a los derechos humanos de una persona, deberé de aplicar esa. Y entonces aquí vemos cómo pues actualmente ya no podemos pensar en una jerarquía cuando hablamos de derechos humanos, solo por cuanto hace a normas de derechos humanos. ¿Ok? Hasta este punto son algunas ideas muy básicas de los derechos humanos que debemos de tener bien claras. De igual manera, la misma reforma del 10 de junio de 2011, seguro ya ustedes han escuchado el tema de las obligaciones que tienen las autoridades y los particulares en materia de derechos humanos. Y aquí no me voy a detener tanto en el tema de propiamente las obligaciones. Sabemos que es promover, respetar, proteger, garantizar. Estas son las obligaciones genéricas que todos tenemos, todas las autoridades. Y también hay algunas obligaciones específicas, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar. Sobre todo estas tres últimas, lo que es investigar, sancionar y reparar, son específicas porque no todas las autoridades están facultadas para investigar violaciones a derechos humanos, para sancionar, reparar violaciones a derechos humanos y tampoco para ordenar una reparación. Ahí vemos en la lámina algunas de las autoridades que están facultadas para ello. Pero lo que resalto en cuanto a estas obligaciones es algo que no muchas veces se perfecciona la idea cuando hablamos de esta reforma y que muchas veces se olvida o se deja de lado, que es, ok, el artículo 1 de la Constitución nos dice claramente cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos y pareciera que en una primera lectura pudiéramos pensar que solo son atribuidas a las autoridades, porque dicen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, y esta es la parte que quiero resaltar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha referido que estas obligaciones surten efecto también para los particulares. Es decir, que nosotros como particulares, no como autoridades, estamos obligados constitucionalmente a cumplir con estas acciones específicas que nos menciona la Constitución. Eso es muy importante que lo tengamos y aquí vemos propiamente la jurisprudencia que es una tesis aislada constitucional que da vida a esta idea que yo les digo
que la Suprema Corte ya ha dicho que los derechos humanos constituyen un límite a la autonomía de la voluntad, y que son oponibles a los particulares. Es decir, yo puedo agotar mis derechos humanos, pero en la medida en la que no afecte el derecho humano de otra persona. Y un ejemplo claro pudiera ser, ahora en esta época de pandemia que estamos viviendo, vimos cómo algunos estados o municipios, en el caso de Toluca, de donde su servidora labora, el municipio de Toluca reformó el bando municipal y decretó obligatorio el uso del cubrebocas en zonas públicas y en todas las oficinas de gobierno. Y aquí la cuestión, en un análisis de debate para poder determinar si era viable o no implementar esta medida, se consideraba también la parte de esta libertad que cada una de las personas tiene de poder decidir si quiere enfermarse, cuidarse o no. Finalmente es tu cuerpo, es tu salud, y hasta cierto sentido se podría pensar que yo tengo esta libertad de decidir si cuido o no mi salud. Y eso es cierto. Sin embargo, el ejercicio de tus derechos tiene un límite, que es cuando afectas los derechos humanos de las demás personas. Y en el caso concreto de la pandemia, se ponderó por limitar esta libertad de cada persona en lo individual para ponderar hacia la salud colectiva. Es decir, se tutela de una mejor manera la salud, la vida y la integridad de la comunidad si limito esta libertad individual. Entonces, desde una perspectiva de los derechos humanos, es una implementación de una medida correcta, porque aun cuando hay una limitación a un derecho humano, el beneficio de tutela es mayor. Y esto se puede hacer precisamente porque las personas, si bien tenemos esa libertad de ejercicio de nuestros derechos, pues estas tienen un límite. Y ese me parece que pudiera ser un ejemplo claro. Hasta este punto, y perdón que vaya muy rápido, pero si no voy a llegar a la parte de la justiciabilidad concretamente, y también para dar un pequeño apertura para alguna pregunta si la tuvieran. Hasta este punto hemos hablado de algunos aspectos muy importantes, muy básicos, que ustedes siempre cuando estudien el tema de los derechos humanos debemos de tener claros. Y aquí ya vamos a entrar concretamente al tema que nos tiene hoy esta plática, que es la justiciabilidad de los derechos humanos, que no es otra cosa más que los mecanismos jurídicos que yo tengo para poder defender los derechos humanos. Entonces, como ustedes saben, el sistema jurídico mexicano se divide en dos, que es el sistema jurisdiccional y el sistema no jurisdiccional. En ambos sistemas existen mecanismos de tutela a los derechos humanos. Bueno, el sistema no jurisdiccional, como ustedes saben, las comisiones de derechos humanos, las defensorías, la CNDH, conformamos este sistema y nuestra razón de ser es la tutela de los derechos humanos. Pero en el caso jurisdiccional hay otros mecanismos jurídicos que existen y que no tienen que ver necesariamente con la defensa de derechos humanos. Entonces, tenemos dos mecanismos, dos vías para defender en caso de que alguna autoridad o un particular vulnerar un derecho humano. ¿Qué mecanismos me da el sistema jurídico mexicano? Y aquí vemos que son dos. En la vía jurisdiccional tenemos en ambos casos el rubro internacional, los mecanismos internacionales y los mecanismos nacionales. En el caso, me voy a enfocar en los nacionales, sin embargo, bueno, mencionaré de manera muy rápida el tema que en el ámbito jurisdiccional, el sistema jurisdiccional, en el ámbito internacional tenemos el sistema universal que nos da algunos mecanismos de
de tutela de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Pudiéramos tener un caso de alguna defensa de un derecho humano en ese tribunal, que es del sistema universal. También tenemos el sistema regional, que sabemos que está, aquí yo puse solo el sistema interamericano, pero sabemos que está el sistema europeo, el sistema africano, el sistema interamericano. Y en el sistema interamericano vemos que el Tribunal Jurisdiccional para defender los derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, este tribunal, esta corte, que se encuentra en San José de Costa Rica, es el mecanismo para defender en la vía jurisdiccional los derechos humanos. Hablando del ámbito internacional, pero refiriéndonos al sistema no jurisdiccional, tenemos en cierto sentido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no funciona de la misma manera que las instituciones del Ombudsperson, pero sí tiene esta facultad de emitir una recomendación y pudiera considerarse como el mecanismo en la vía internacional, de la mano con algunos otros mecanismos que tiene Naciones Unidas. Ajá. Y ahora bien, vamos a enfocarnos al tema nacional, que es en el que yo me voy a centrar. En el tema nacional vemos que en la vía jurisdiccional tenemos el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad. Fíjense bien, algunos autores hablan de la controversia constitucional, pero en lo particular yo no encuentro que la controversia constitucional sea un mecanismo de tutela de derechos humanos, por lo cual yo no lo considero. Y medios de impugnación, hay juicios en materia electoral que esos sí se consideran porque hay algunos derechos político-electorales que constituyen a su vez derechos humanos. Entonces, tenemos, recapitulando, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y algunos juicios en materia electoral. Y por cuanto hace al sistema no jurisdiccional, pues tenemos evidentemente los procedimientos que se siguen en las instituciones del Ombudsperson, que son las comisiones de derechos humanos estatales y la nacional. Y también en algunos estados, como el caso del Estado de México, que tenemos defensorías municipales. Ajá. Fíjense bien, seguramente como abogados, la mayoría que estarán escuchando, sabemos ya que el juicio de amparo puede darse de dos vías, ¿no? Que es el juicio de amparo directo, que es en una sola instancia, y el juicio de amparo indirecto, que es de doble instancia. Ajá. No vamos a entrar mucho al detalle, solamente ubicar que hay dos tipos de amparos y que en los dos se pueden ventilar cuestiones de derechos humanos, sobre todo en el indirecto, pero eventualmente también en el directo. Y fíjense bien, aquí el 6 de junio de 2011 hubo una reforma muy importante. Tanto la del 6 de junio de 2011 como la del 10 de junio de 2011, en un estricto sentido, tendrían que ver con el tema de los derechos humanos. Si bien la del 6 de junio fue particularmente con el tema del juicio de amparo, vemos, o al menos yo así lo considero, que las adecuaciones que se hicieron, estas reformas, sí tienen un efecto de una mayor tutela en los derechos humanos. Entonces, en esta laminita, y de manera muy, muy rápida, podemos observar cuáles fueron algunos de los cambios más importantes que sufre el juicio de amparo a través de la reforma del 6 de junio de 2011. Fíjense bien, antes se consideraba solo que procedía en contra de una autoridad responsable. Ajá. Ahora, si bien se conserva esta cuestión de la autoridad responsable, nos da la posibilidad de que la autoridad responsable, porque se sigue llamando así, pueda ser un particular. Y antes no se consideraba esta opción. Es decir, puede ser que el acto
que genera esta vulneración a un derecho humano provenga de un particular, que se materializa a través de un acto de autoridad, ¿no? Pero finalmente, en el fondo, ya puede incluirse como un particular. Otra cuestión importante que se da con esta reforma también es que anteriormente el amparo procedía solo por alguna disposición que vulnere, pero que estuviera contenida en leyes generales. Y ahora ya también se da por normas generales, incluso también con, ya se venía trabajando también la reforma del 10 de junio de 2011, donde se amplía esta visión de los derechos humanos, donde se dice que también se reconocen aquellos contenidos en tratados internacionales, y ahora vemos cómo también procede un juicio de amparo por una violación a un derecho humano contenido a través de un acto de autoridad contenido en los tratados internacionales. Cambia el interés jurídico se conserva, más bien, es el que tiene propiamente el quejoso, quien interpone el juicio de amparo, pero aquí se abre la posibilidad para un interés legítimo, individual o colectivo. Esta reforma tiene que ver mucho con la tutela que se quiere dar a las colectividades, porque históricamente algunas de ellas pues han sido objeto de distintas violaciones a derechos humanos. Entonces se busca que esta figura del amparo, que es muy novedoso, ahora tenga un efecto también colectivo. Anteriormente se prohibía la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma a través de un juicio de amparo, porque solamente era la Suprema Corte quien podía darla. Pero ahora se permite, a través de este juicio de amparo, dar una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y esto es muy bueno porque entonces aquí ya vemos cómo el efecto del amparo puede ser en algunos casos, cuando se trate de alguna cuestión de declaración de normas de inconstitucionalidad, que tenga un efecto erga omnes. Y tradicionalmente el amparo solo surtía efectos para el quejoso y ahora se da la posibilidad de que esta tutela tenga un efecto erga omnes. Se da también la nueva figura del amparo directo adhesivo. Y esto no existía antes, que da la posibilidad a que se puedan adherir a un mismo amparo aquellas personas que tengan algún interés legítimo en que se conserve el acto de autoridad o en que se conserve la suspensión del acto. El principio de definitividad, ya antes, como ustedes saben, era muy estricto este principio de definitividad en donde se tenía que agotar ciertas instancias de acuerdo a la materia que fuera el amparo. Sin embargo, ahora excepcionalmente se puede ir al amparo sin necesidad de cubrir este principio de definitividad. Son casos excepcionales que por cuestión de tiempo no podríamos entrar a detalle, pero existe la posibilidad. También se exigían medios de probación para la suspensión y ahora se atiende a un buen derecho, al buen derecho y esta ponderación de buena fe en donde no se exigen estas pruebas en un sentido tan rígido, sino que el amparo ahora pareciera que puede ser un tanto flexible siempre y cuando esto sea en atención al principio pro persona, ¿no? Se da la suspensión del acto reclamado cuando genere un beneficio para el quejoso y acá ahora no se otorga suspensión para que cause mayores perjuicios sociales. Es decir, les comentaba que el nuevo amparo tiene esta visión de tutela colectiva y entonces nos dice que en una ponderación, aun cuando un acto de autoridad genere perjuicio para una persona, sí, el no conceder la suspensión del acto genera un mayor beneficio a la colectividad, entonces esto procedería. Es decir, ya me puedes negar la suspensión del acto si esto genera un mayor beneficio para la colectividad. Y también una parte interesante en esta reforma del juicio de amparo
es que se da una sanción, se hace como, se da una sanción más severa por el incumplimiento de la ejecutoria, ¿no? De la sentencia de amparo. Se hace ya todo un procedimiento para ver si la autoridad está cumpliendo con la sentencia y en caso de que no, ya se contemplan algunas sanciones, que eso pues evidentemente ayuda. Esto es a grandes rasgos, me voy a ir hasta la acción. Esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con el juicio de amparo como un mecanismo de tutela a los derechos humanos en la vía jurisdiccional. Y en la misma vía, también jurisdiccional, tenemos otro mecanismo que es la acción de inconstitucionalidad. Que este mecanismo es cuando se detecta una ley que atenta contra los derechos humanos y su efecto aquí siempre ha sido erga omnes, ¿no? Pero aquí, fíjense bien, lo interesante es que se puede ejercer independientemente de que la norma haya generado un agravio o no. Por ejemplo, aquí en el Estado de México tuvimos la famosa ley Atenco, en donde se regulaba el uso de la fuerza pública de la policía. Y entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovimos una acción de inconstitucionalidad porque el contenido de esta ley no se ajustaba a los parámetros internacionales del uso proporcional de la fuerza pública. Y entonces el publicar una ley así pudiera resultar en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, este es otro mecanismo muy interesante que aparte de todo lo pueden promover, aquí vemos la 33% de las cámaras de diputados o senadores, el Ejecutivo Federal, el 33% de las legislaturas locales, los partidos políticos, la CNDH, las comisiones estatales y la Fiscalía. Entonces, es interesante, pero no todas las comisiones de derechos humanos estatales han utilizado esta herramienta que yo considero que es muy importante para la tutela de los derechos humanos y que la Constitución nos faculta para poder utilizarla. Sería bueno que se utilizara más, al menos por parte de las comisiones de derechos humanos. Finalmente, también está en la vía jurisdiccional el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y aquí yo les comentaba que aun cuando siempre la materia electoral se deja aparte, pues sí hay inmersos en estos juicios, pues violaciones a derechos humanos de corte político electoral, pero que también es importante que existan los mecanismos en esta vía para defenderlos. Eso es por cuanto hace al sistema jurisdiccional. Y ahora nos queda ver en estos 10 minutitos para poder dar pauta a algunas preguntas, el sistema no jurisdiccional, que a mí en particular, pues obviamente es el que más me gusta porque creo que es más flexible, es más noble, no es tan tardío, no es tan costoso. Pero bueno, finalmente cada persona al momento de sufrir una violación a sus derechos humanos puede decidir en qué vía agotarlos. Fíjense bien que el sistema no jurisdiccional de derechos humanos surge por ahí de 1990 en México. Esta es una figura muy vieja que surge en Suecia hace muchos años y que primero se da en los países nórdicos, después en España, en Portugal, y que ya después pasa a Guatemala y al América Latina y llega en 1990 en México. Pero no era como lo entendemos ahora. Simple y sencillamente, en 1990 se crea un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y se crea la Dirección General de Derechos Humanos. Ese fue el primer ejercicio que se tuvo para dar vida a lo que es el sistema no jurisdiccional. Después, en 1992, ya se crea como organismo descentralizado. Y aquí ya se hace la reforma al apartado 102, al artículo, 102 constitucional, apartado B,
que, como ustedes saben, es la base, el fundamento jurídico constitucional del sistema no jurisdiccional. Y así se crea, se da vida a este sistema no jurisdiccional. Ajá. Hasta 1999 es que se considera solo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo autónomo. Esto supuso totalmente una naturaleza jurídica distinta que sin lugar a dudas pues fortaleció este sistema no jurisdiccional. Se hace otra reforma al 102 constitucional y se le da ya la autonomía a la CNDH, pero todavía estaba pendiente la autonomía de las comisiones estatales. Y no es hasta 2011, precisamente con esta reforma del 10 de junio de 2011, que seguro estoy que ya hemos escuchado hablar, en donde se reforman 11 artículos constitucionales, entre ellos el artículo primero, que es el que da todo este cambio al sistema jurídico mexicano, y el artículo 102, apartado B, que es donde se le reconoce autonomía ya constitucional a todos los organismos de derechos humanos estatales. Ajá. El procedimiento para iniciar una queja en la vía no jurisdiccional es muy sencillo, son procedimientos flexibles, gratuitos, en donde aquí la condicionante es que el acto que genere una violación a un derecho humano provenga de una autoridad. Y así se da la clasificación. Por ejemplo, si es una autoridad federal, conoce la CNDH. Si es una autoridad estatal, conocerá la comisión estatal de cada estado. Y en algunos casos, las municipales, por ejemplo, conocemos de actos de autoridad cometidos por servidores públicos de nuestro ayuntamiento. Entonces, siempre y cuando este acto venga de una autoridad, la queja ya puede iniciar a petición de parte o de oficio. Es decir, las comisiones de derechos humanos pueden, cuando conozcan algún asunto de presuntas violaciones a derechos humanos, iniciar su propia queja. Se tiene, en el caso de que sea petición de parte, 1 año para iniciarla. Se tiene que ratificar a los 3 días. Se notifica a las partes, se pide un informe de ley. Este procedimiento, es muy similar en casi todas las comisiones. Sin embargo, puede encontrar variantes en cuanto a términos, días, pero a grandes rasgos se sigue casi de la misma manera. Puede iniciar a petición de parte, de oficio. Se tiene 1 año a partir de que se cometió el acto para poder levantar la queja. Se tiene que ratificar por el quejoso a los 3 días. Se notifica a las partes la admisión y se solicita a la autoridad el informe de ley, en donde nos tiene que decir si es cierto o no lo que alude el quejoso, mandar pruebas, contestar este informe. Se hace la investigación y finalmente se emite una resolución, que puede ser de 2 tipos: un acuerdo de no responsabilidad o una recomendación. En el Inter se puede solucionar o se puede concluir el asunto por otras instancias, por desistimiento, mediación, conciliación. Lo mismo que sucede más o menos en la vía jurisdiccional. Finalmente, si se emite una recomendación, se notifica y la autoridad puede aceptarla o no. Entonces, muchas personas dicen que el sistema no jurisdiccional no es vinculante y por tanto carece de efectividad. Yo en lo personal difiero por esta situación. Si bien es cierto que se emiten recomendaciones que pueden o no ser aceptadas, esto es así, estadísticamente entre un 80-90%, que fue el último estudio que yo hice hace un par de años, suelen ser aceptadas. Es decir, el porcentaje en el que no se aceptan las recomendaciones es mínimo. ¿Y esto por qué es así? Pues es por esta autoritas o esta autoridad moral que tienen estas instituciones. Pero ¿por qué yo fiscal? ¿Por qué yo secretario de Estado, procurador? ¿Por qué yo aceptaría una recomendación? Porque si no la aceptas, la comisión
tiene la facultad de solicitarle a la legislatura que te requieran a ti autoridad, a ti presidente municipal, gobernador, fiscal, a que expongas ante la legislatura la negativa del por qué, más bien el por qué no aceptas la recomendación. Y pues obviamente no creo que a ningún titular de alguna institución le guste estar siendo llamado por la legislatura. Entonces, estadísticamente suelen ser aceptadas. Y aquí, una vez que ya se acepta, entonces ya es obligatoria. Y es lo que muchas personas no entienden. Si es vinculante, una vez que ya la autoridad acepta, adquiere esta como especie de de sentencia ejecutoriada, de un convenio, imagínense en materia de pensión, de alimentos, cuando se hace un convenio entre las partes, pues adquiere como esta naturaleza de sentencia, ¿no? Y es lo mismo que pasa con cuando se acepta, la autoridad acepta estas recomendaciones, ya se puede exigir el cumplimiento. Y bueno, ya después viene la parte del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, aquí era lo que les comentaba, que pasa si una autoridad no aceptó, no cumplió una recomendación, pues puede ser llamada ante la legislatura. Y pues bueno, por cuanto hace a mi participación, esto sería por dejar unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna duda, algún comentario, tanto de esta primera parte que vimos como de la parte ya propiamente de la justiciabilidad de los derechos humanos. Concluyo, perdón, me faltó una idea que también es muy importante y que tiene que ver con los DESCA. Muchas veces los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son derechos humanos, una clasificación que se hizo hace mucho, se consideraba que estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no eran justiciables en el ámbito internacional. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en el ámbito internacional, también en el nacional, pero lo que hay que tener claro es que hoy por hoy todos los derechos humanos son justiciables. No importa de qué corte sean, todos los derechos humanos son justiciables. ¿Por qué era esta particularidad con los DESCA? Porque fíjense bien que tenía que ver muchas veces con lo que era educación, trabajo, muchos temas, salud, que implican un presupuesto. Y entonces lo que decían los estados, le decían a la Corte Interamericana, por ejemplo, era pues no tengo dinero y por eso no puedo cumplir con esto que tú me dices, ¿no? O no tengo derecho y por eso estoy vulnerando el derecho a la salud de toda la población, ¿no? No tengo para medicinas, entonces pues no voy a dar nunca medicinas y como es un tema de presupuesto, tu corte no me puedes obligar. Esa idea antes era así. Hoy por hoy ya la Corte Interamericana tiene sentencias a estados por violaciones a derechos humanos de este corte, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también en vía de amparo a nivel nacional, muchas veces el Estado se justificaba por la falta de un recurso, pero esta idea ya ha quedado superada y finalmente, y para concluir, hoy en día todos los derechos humanos son justiciables. Debemos de tener mecanismos para poder defendernos ante un acto de autoridad o de particular, que ya también vimos, para los casos de violación a derechos humanos. Creo que, para finalizar, creo que todavía se deben de perfeccionar, por ejemplo, el sistema no jurisdiccional, las comisiones de derechos humanos, no podemos conocer de casos por violaciones a derechos humanos cometidas entre particulares. Y ahí pues todavía tenemos una deuda pendiente. En fin, el nuevo juicio de amparo todavía puede ser más perfeccionado. Sin embargo, considero que existen los medios y los mecanismos, más a partir de estas reformas del 2011, para que nosotros como ciudadanos podamos defender nuestros derechos humanos. Entonces, por mi parte sería todo y dejaría abierta
para que Germán me pueda apoyar. No sé si existe alguna pregunta y si no, pues eso sería por mi parte. Doctora, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Y bueno, tenemos dos preguntas, aunque no sé, creo que no están muy claras. Pedimos en el chat que las aclararan, pero bueno, ya no las clarificaron. Pero la primera es de Balbina Rosete y nos dice cómo se aplica con los jóvenes que caminan en la calle porque salen tarde del trabajo y son levantados por autoridades municipales. Yo me imagino que ha de ser cómo aplican estos medios de defensa o no. Ahí es donde ya no entendimos a qué se refería con su pregunta, pero no sé si usted pudiera ampliar algo sobre el tema. Sí, creo, a ver si no me equivoco, que tiene que ver con, pues, lo que dice. Entiendo que hay una diferencia, todavía tenemos una distancia entre la realidad, o sea, lo que debe ser y lo que es, ¿no? Tenemos los mecanismos, eso es cierto, pero eso no hace que tengamos garantizados al 100% nuestros derechos. En el caso particular que comenta mi compañera, creo que la pregunta va, a ver, si el Estado debe de garantizarme todos los derechos humanos, ¿por qué no me garantiza la seguridad? ¿O qué hago yo? Creo que esto tiene que ver con un tema de seguridad o de abuso de autoridad. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que se puede hacer. El tema de seguridad pública es uno de los, a nivel nacional, las principales quejas que ingresan en el sistema no jurisdiccional por violación a derechos humanos es en materia de educación, de salud y de seguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando un policía municipal, un policía estatal me levanta? Entiendo yo, se refiere a hace un abuso de autoridad, lo retienen ilegalmente o alguna cuestión. Pues aquí podemos agotar tanto la vía jurisdiccional como no jurisdiccional. Por lo que a mí compete, me referiré al no jurisdiccional, que es que de inmediato podamos acudir a levantar una queja, identificar en la mayor medida al servidor público y de inmediato levantar una queja en la Comisión Estatal o en la Defensoría Municipal, que somos el vínculo, en donde de manera inmediata se hace la investigación. También existen el órgano de control interno, la Comisión de Honor y Justicia de la Policía, en fin. Pero yo creo que para mantener un tema como imparcial tendrías que acudir a las comisiones de derechos humanos para que ellos puedan mandar llamar al servidor público, bueno, pedir el informe, mandan llamadas en la comparecencia y determinan si hay elementos para acreditar esta violación o no a derechos humanos. En caso de que se determine que sí lo hubo, la recomendación de las comisiones puede venir en el sentido de que se dé vista al órgano de control interno, que se destituya, que se capacite a los policías, en fin. Pero todavía nos falta mucho, creo que todavía hay muchos espacios en donde el Estado no nos logra garantizar salud, seguridad, vivienda. Sin embargo, bueno, pues lo ideal es que nosotros como ciudadanos podamos exigir a través de estos mecanismos el cumplimiento de estos derechos. Ok, y tenemos otra pregunta de Axel Guzmán. Nos dice que aquellos derechos que son violados de los indigentes, ¿cómo podríamos justiciarlos? Bueno, aquí tendríamos que ver quién es el que está vulnerando el derecho humano. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, para las comisiones de derechos humanos tiene que ser siempre un servidor público. Aquí sí procedería el que si un policía o un inspector, un verificador del Ayuntamiento de Toluca, un de tránsito estatal, si es una autoridad quien está afectando a esta persona, de inmediato podríamos iniciar una queja en las comisiones de derechos humanos. En caso de que fuera un particular, entonces tendríamos quizás que hacer la denuncia en la fiscalía. Ya utilizaríamos otro mecanismo porque aquí pues no hay un acto de autoridad. O este juicio en donde ahora nos dice que ya la autoridad responsable puede ser un particular. Entonces creo que pudiera ser la vía,
también. Pero insisto, si es un servidor público, el asunto puede irse de manera muy fácil a través del sistema no jurisdiccional. Ok, y ya la última pregunta, nos dicen por acá, Teresa Telles nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para aceptar las recomendaciones? Por ejemplo, en la CNDH son 15 días. Esto desconozco si pueda cambiar en cada ley de cada estado. En la de Puebla no sé, por ejemplo, cuánto sea. Aquí en la del Estado de México nos asimilamos siempre a la de la nacional y esto puede variar aproximadamente de 10 a 20 días, ¿no? Promedio 15, la CNDH te da 15 y es en lo que se suelen ajustar para que tu Comisión de Derechos Humanos esperes esos 15 días a que la autoridad te diga si acepta o no la recomendación. Si no la acepta, a partir de esos 15 días, tú puedes solicitar a la legislatura la comparecencia de la autoridad para que justifique el por qué no ha aceptado esa recomendación. Como les digo, en la práctica se suele aceptar, pero puede haber casos en los que la autoridad no lo acepte. Pues doctora, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Le agradecería yo mucho si pudiera usted proporcionar un correo para la gente que posteriormente reproduzca el video, porque el video se queda en nuestra página de internet, entonces gente posteriormente lo puede reproducir. Si alguien tuviera alguna otra duda, podérselo hacer llegar vía correo electrónico. Claro que sí, miren, en esta lámina no sé si se alcanza a ver. Aquí les dejo mi página de Facebook, el Twitter y también el correo electrónico. Entonces, cualquier duda, un comentario, muchas veces por aquí también damos a conocer algunos eventos de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca para que nos puedan seguir y cualquier duda, pues yo estoy a sus órdenes. Ok, doctora, pues no me resta más que agradecerle a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla esta plática que nos ha dado el día de hoy y pues agradecer también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página de la comisión, pues su atención a esta conferencia. Doctora, muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, gracias por la invitación. Que tengan excelente día y gracias a quienes nos acompañan en redes sociales. Hasta luego. Hasta luego.